espíritu faraónico en acción es el tema que yo quiero hablar en esta corta meditación y que pueda llegar a la vida de todos ustedes. No sé si a usted le ha pasado, si en algún momento usted ha podido identificar por qué razón cada vez que usted desea buscar a Dios, cada vez que usted desea hacer las cosas bien para el Señor y en el Señor, cada vez que usted toma la decisión de, voy a servir, voy a avanzar, voy a adorar, me voy a empezar a congregar, me voy a meter al discipulado, voy a hacer esto para el Señor, voy a hacer aquello para Dios, siempre se va a encontrar con etapas de su vida que van a ser frustradas o se van a ver más bien frustradas por causa de X situaciones que empiezan a pasar alrededor suyo, que empiezan a pasar en su familia, que empiezan a pasar en su salud y que van a ser un impedimento a que usted pueda cumplir aquello que se había propuesto. ¿Cuánta gente de pronto se propuso en este 2021 empezar, como decimos nosotros, con pie derecho? Empezar a congregarse, empezar a buscar más de Dios. Hay gente que está consciente de que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Hay gente que está consciente de que separada de Dios nada va a poder hacer. Hay gente que está consciente que necesita a Dios en su vida urgentemente y que al finalizar el año 2020 dijeron, yo voy a empezar con pie derecho. Y empezaron a lo mejor la primera semana de enero de este 2021 con pie derecho, pero empezaron los ataques, empezaron las situaciones, empezó a suceder algo que detuvo que tú pudieras avanzar. Y quizás te has preguntado, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué cuando quiero hacer las cosas bien y quiero hacer las cosas correctas y quiero empezar a servir a Dios y quiero hacer esto para Dios y quiero aquí? El querer está en ti, pero el hacer se ve obstaculizado. Y quiero llevarte al libro de Éxodo, capítulo 5, por favor. Éxodo 5, 1 y 2 dice así: Después de que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice así, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Quiero que entendamos esto, por favor. Las operaciones faraónicas siempre serán un impedimento en su vida. Ahora, recuerde usted que Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo e Israel representa a la iglesia de Jesús, que somos usted y yo. La orden que Dios le había entregado a Moisés y Aarón era que se presentaran ante la presencia de Faraón y que le dijeran, quiero que dejes ir a mi pueblo para que me vaya a adorar, me vaya a honrar en el desierto. Era una orden que venía del cielo. Faraón es el prototipo de Satanás. Satanás es rebelde. Recuerde que él se rebeló, se rebeldizó ante Dios desde la eternidad, desde los cielos. Ahora, Dios le dice que deje ir al pueblo y que le deje ir para que vaya y adore. Pero ¿qué resulta? Que Satanás Faraón le da a Moisés una respuesta que, wow, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice Faraón, yo no lo conozco y tampoco lo dejaré ir. Lo primero que Satanás hace es oprimirte. Cada vez que tú quieres, escúchame bien, nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Nosotros que representa Egipto, y éramos esclavos de Egipto. Faraón, Satanás, era nuestro amo. Pero vino Cristo a nuestras vidas y nos hace libre. ¿Por qué, pastor, entonces, cada vez que yo quiero avanzar, que yo quiero hacer algo, que yo quiero empezar con pie derecho, se ve obstaculizado? ¿Qué hizo Faraón en la respuesta que le dio? Yo no conozco a Dios, no sé quién es Dios
y no lo voy a dejar ir. Satanás o Faraón se oponen rotundamente a que tú seas libre. Ahora, ¿cómo trabaja? ¿Cómo opera este espíritu faraónico en la vida de los seres, del cristiano específicamente? Porque el impedimento no era para Egipto, el impedimento era para el pueblo de Israel, para el pueblo del Señor. ¿Qué es lo primero que él hace? Te quita la provisión. Cuando un ser humano, cuando un hijo de Dios, hablando de los hijos de Dios, se ve en necesidad de provisión en cualquier ámbito de la palabra, financiera específicamente, de poder tener lo que necesita para cumplir con sus responsabilidades en el hogar, lo primero que hace es frustrarse. Vamos a ver lo que dice, continuemos ahí en Éxodo capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 5:6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo. Los israelitas eran esclavos de el Faraón y de Egipto. Y el Faraón mandó a los cuadrilleros del pueblo y a sus capataces diciendo, envió Faraón una orden a los capataces que dirigían a los esclavos israelitas. De aquí en adelante, dijo Faraón, fue la orden de Faraón, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Qué hizo Faraón? Les quitó la provisión de su trabajo, les quitó el tiempo porque ellos recibían la paja para hacer los ladrillos. Pero ya resulta que ahora el faraón se las puso complicadas, como muchos, el diablo les complica la vida para que no se congreguen. Les pone más trabajo, horas extras, cualquier situación, cualquier cosa para que no te quede tiempo de congregarte. Hasta la abuelita llega ese día domingo, que nunca llegaba, pero justo a la abuelita se le antojó llegar el domingo a visitarte y a matar la gallina. Y entonces, como llegó la abuelita que nunca te visitaba, tú dices, no, llegó mi abuelita. Hay que tener tiempo para la abuelita. Y es verdad. Pero Faraón, que representa a Satanás, recuerde, y Egipto representa al mundo, e Israel representa a la iglesia de Jesús, usted y yo, va a buscar siempre una excusa. ¿Y para qué? ¿Para qué? Escuche lo que dice en el versículo 8. Y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes. No le van a la provisión, ellos vayan y busquen, para que no les quede tiempo, dice ahí diciendo, dice, por eso, y no les disminuiréis, nada, porque están ociosos. No estaban ociosos, ellos estaban trabajando, ellos estaban cumpliendo con su horario, ellos estaban cumpliendo con su tiempo, ellos estaban cumpliendo con el límite de ladrillos que ellos tenían que hacer diario. Pero Faraón se levantó, apenas escuchó, porque el diablo apenas escucha que tú tienes que ir el domingo a la iglesia, ya te dio diarrea. El diablo apenas escucha que este domingo, que tú determinaste en tu corazón que este año tú le ibas a servir a Dios y que ibas a sacar fuerza de donde sea. Mira, se te levantó el esposo, se te levantó la esposa, se te levantaron los hijos, el trabajo te lo quitaron. Satanás siempre se va a oponer a que tú vayas, como se opuso el faraón, a servir a Dios. Entonces dice, por eso, levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Lo primero que hace Satanás es quitarte la provisión. Lo segundo, te va a oprimir. Cada vez que tú decidas servir a Dios,
Cada vez que tú decidas voy a hacer las cosas bien, voy a dejarme de tanto mundanismo, voy a dejarme de tanta cosa, decido realmente enderezarme, decido soltar esto, decido soltar el mundo, Satanás se va a levantar para oprimirte. Satanás se va a levantar para que no se cumpla el propósito por el cual tú estás en esta tierra, que es servirle a Dios, ejecutar tu llamado, llevar a cabo lo que Dios ha depositado en tu vida. Y en el capítulo de Éxodo 5:9 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. Agrávese la servidumbre sobre ellos. En otras palabras, denle más carga. Oprímanlos más, apriétenlos más, arrincónenlos. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido oprimidos, arrinconados? Que tú dices, no, la mejor solución es que yo puedo tomar. ¿Sabes qué? No voy a la iglesia, no me congrego, no quiero saber nada de Dios, porque desde el momento en que yo decidí servir a Dios, venir con Dios, abrirle mi corazón a Dios, resulta que ahora me quitaron el trabajo. O me aumentaron las horas de trabajo. Resulta que ahora el diablo se me levantó en mi casa con mis hijos. Resulta que me dio COVID. Resulta que... Y empieza el enemigo a trabajar y tú empiezas a dejar que el enemigo trabaje en tu vida. Escucha lo que dice. Para que no se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. ¿Cuáles eran las palabras mentirosas? Vamos al desierto a adorar a Dios, porque esa era la orden de Dios. ¿Cuáles son las palabras mentirosas que Faraón, que el diablo dice? No vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Estás cansado. Mira, trabajas como burro, perdóneme la expresión. Trabajas como esclavo más bien. Trabajas como esclavo de lunes a sábado hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Mejor quédate en casa. Tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que limpiar. Mira, nos ha atendido los niños, nos ha atendido el esposo, nos ha atendido la esposa. Mejor vámonos a pasear, vámonos a la playa, vámonos al cine, vámonos a de shopping, a hacer cualquier otra cosa. Faraón dice, no atiendan las palabras mentirosas. ¿A qué se refería? No escuchen a Moisés y no vayan a adorar a ningún Dios. Eso era lo que les estaba diciendo Faraón. El 10 dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os daré paja, no les iba a dar la provisión porque los quería oprimir más. Y dice, id vosotros y recoged la paja donde los halléis. Pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Tenían que hacer el mismo trabajo, en el mismo tiempo, la misma cantidad, la misma calidad, pero los oprimían. Una persona en opresión no puede funcionar como una persona que se siente libre, que tiene paz. Una persona oprimida es una persona atormentada, es una persona que se siente a lo mejor con frustraciones, y el pueblo de Israel se sentía así. ¿Cómo iba a ser posible que ellos iban a lograr construir o hacer 3,000 ladrillos diarios, un ejemplo, si no les estaban dando lo que ellos necesitaban, los recursos? Y el tiempo que ellos perdían en ir a recoger paja, en ir a recoger el material y luego regresar y trabajarlo. Cuando llegaba la hora en que ellos ya se tenían que levantar, ellos no podían cumplir con lo acordado, con lo que ellos tenían que entregar. Y entonces eran golpeados, eran azotados por esa causa. Mire cómo trabaja Satanás. No sé qué situación esté pasando en su casa, en su hogar, pero me da mucha tristeza, porque leyendo esta historia, ya tengo como 2 días que Dios me hablaba con esta palabra, y es que realmente podemos verlo en este tiempo. Gente que está oprimida por Faraón, y por causa de esta situación, amados hermanos, no pueden avanzar. Lo tercero que es Faraón provoca
Cada vez que tú decides servirle a Dios y adorarle a Él, es que golpea. Vamos al capítulo, al mismo 5:14. Dice la palabra de Dios: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? ¿Cómo ellos iban a cumplir con su función, como yo decía antes, si ellos estaban oprimidos, se les había quitado la provisión, estaban siendo azotados, estaban siendo maltratados, estaban siendo turbados? Así hay gente. No puede, hay gente que llega a la casa de Dios, pero por causa de la situación que estamos viviendo o que está viviendo, no puede adorar, no puede concentrarse. No puede. Y mucha gente, tristemente, llega a la casa de Dios como llega, lleno de cargas, y sale igual, lleno de cargas. No pueden adorar. Hay gente que está sirviendo, pero no puede servir con el deseo de su corazón, no porque no quisiera, no porque no ame a Dios. Es que hay está ahí el espíritu faraónico operando en alguna área de su vida, de su entorno. En esa situación que te roba paz, está Faraón operando para impedir que tú cumplas el propósito de Dios. Hay cosas en la vida de nosotros que nos suceden, que son pruebas, sí, que Dios nos prueba, que Dios las permite para ver cómo nosotros reaccionamos, que Dios las permite para llevarnos a otro nivel, porque toda prueba nos lleva definitivamente a otro nivel, a un nivel mayor de gloria. Pero hay situaciones como las que estaba pasando Israel, que no era Dios quien no quería, o que no era Dios quien los estaba probando, sino que era Faraón quien se oponía. Hay faraones que se oponen en tu vida, hay faraones que se oponen en tu vida, y que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú seas libre para que tú le sirvas, para que tú le adores, para que tú tengas tiempo para Él. ¿No dice el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento? Y era el tiempo en que Dios había determinado y había decidido que el pueblo de Israel se vaya 3 días al desierto a adorar a Dios. Hay días de días, donde Dios quiere que tú vayas junto con el pueblo, junto con el sacerdote, a adorar, y que Satanás o el faraón se han opuesto y te has quedado en casa dándole al faraón la victoria. Esto es tremendo, amados hermanos. Sigamos. 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué haces así con tus siervos? No se da paz a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos, le dijo el faraón a los capataces israelitas. Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. ¿Cuándo se levantó Faraón para darle más carga al pueblo de Israel? ¿Cuándo? ¿En qué momento es que Faraón se enfureció? Es que Faraón se ensañó con el pueblo de Israel. Desde el momento, voy a repetirlo para aquellos que me están escuchando, desde el momento en que Satanás, que el Faraón escuchó que ellos iban a adorar a Dios y no lo iban a adorar más a él, es que se enojó. Y por eso él, enojado, dice: estáis ociosos, no me quieren servir más a mí porque quieren servir a otro Dios. Faraón no quería entregarle la gloria a Dios. Faraón no quería entregarle la honra a Dios. Faraón quería seguir siendo honrado él. Y desde el momento en que entró Moisés y Aarón a la presencia del faraón a decirle: Jehová ha dicho que dejes ir al pueblo a adorar, Faraón dijo: ¿quién es Dios? ¿Con quién se fue a meter este cabezón? ¿Quién es ese? Yo ni lo conozco ni le tengo temor.
Eso está terrible, eso está caliente. ¿Cuándo empezó? Desde el momento en que escuchó que ya no iba a ser él honrado y glorificado como lo estaba haciendo a través del servicio de los egipcios, que ya el servicio no iba a ser completo para él, sino que ahora iba a ser para Dios, que la adoración no iba a ser para él, sino que iba a ser para Dios, que la reverencia no iba a ser para él, sino iba a ser para Dios. Desde aquel momento Faraón se levantó y dijo: están ociosos, y por eso es que quieren ir a hacer adoración y hacer sacrificio. 5:18 dice: id pues ahora y trabajad, no os se dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Id ahora y trabajad. ¿Qué les dio? Hay poder en Jesús. ¿Qué les dio? ¿Cómo los recargó? Más bien es la palabra. ¿Cómo los recargó? Para que ellos no tuviesen tiempo, pero ni siquiera para bañarse. Ni siquiera tengan tiempo ni para respirar. Ni siquiera tengan tiempo para sentarse con sus hijos. Yo me imagino a esos hombres y esas mujeres que trabajan más de 8 horas y que lo único que quieren llegar a su casa, mire, es acostarse, alzar los pies, a lo mejor pegarse su buen baño, comer y dormir. ¿Qué hizo Faraón? Les dio más trabajo. Hay gente que está trabajando y está cachueleando y tengo que hacer billete porque tengo que hacer aquí, tengo que pagar allá, y el día del Señor y el tiempo para el Señor. Vuelvo y digo, no dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Por eso Dios muchas veces, escucha, amado hermano, por eso Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. Nos quitan el trabajo, viene una enfermedad, alguien parte de nuestras vidas. Porque Dios necesita regresar a su pueblo, a la esencia. El pueblo de Dios, usted y yo, estamos diseñados para adorar. Somos gente con diseño de adoración, de servicio. Faraón dijo: están ociosos, están vagos. Así que ahora les voy a dar trabajo. Vayan a trabajar. No me fastidien la vida. No van a congregarse. No van a adorar a Dios. No van a entrar al discipulado. Si entran al discipulado les voy a dar más cargas. Por eso hay gente que entra al discipulado y después 2 o 3 semanas se salió del discipulado. Hay gente que dice: yo quiero servir. Yo quiero servir. Sirvió 1 semana, sirvió 2 semanas. Y después resulta que la chancha parió. Resulta que la gatita también parió. Resulta que le salió un uñero ahí en el pie gordo, en el dedo gordo. Resulta que se golpeó la frente con la nariz y le salió un chibolo. Por último, hasta un barro le salió. Y cualquier cosa que se presente en su vida es una excusa. Y ya después dicen: ay, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que parió la chancha y tengo que atender a los chanchitos. Hello. ¿Quién está operando para hacerte un obstáculo y tú no puedas servir? El espíritu del Faraón. Dice 19: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. ¿Cómo se vieron ellos? En aflicción. ¿Por qué? Porque eran golpeados. Porque Faraón no los quería soltar, los oprimía, los maltrataban. Dios mío. Y dice la palabra de Dios ahí, dice, se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y cada día eran oprimidos. Hermanos, quiero concluir con esto. Dios siempre va a pelear por su pueblo. Porque si usted lee el capítulo 6, 7, 8, 9, usted va a ver cómo Dios humilló a Faraón, trajo las plagas, hasta que Dios venció y sacó al pueblo de Egipto. Pero hubo un tiempo. No esperemos que pasen tiempos. Yo creo que hay gente que me está escuchando que ya tiene años en el Señor y todavía se encuentra con esa lucha. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel tuvo que pasar
todo lo que tuvo que pasar, aparte de los 400 años que ya Israel era esclavo, para que Egipto, el faraón, entendiera que el pueblo del Señor es del Señor y que lo que le pertenece a Dios es de Dios. Y Dios siempre, amados hermanos, va a pelear por usted. Quiero decirle en esta mañana, y con esto concluyo, Dios siempre va a pelear por usted. Pero examine, a través de este mensaje, examine su vida. Quizás haya un espíritu faraónico que no te deja avanzar, y este mensaje te va a dar luz. Pídele al Espíritu Santo que si es así, si esa es la situación, Dios es poderoso y la sangre de Jesús es poderosa para romper toda ligadura con Egipto, que es el mundo, y para romper toda ligadura y toda cadena de esclavitud con Faraón. Y tú puedas ser libre en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Y puedas servir a Dios con toda libertad. Y puedas servir a Dios con todo el deseo de tu corazón. Puedas servir a Dios con todo el amor que yo sé que tú tienes. Porque hay gente que ama a Dios y que desea servir a Dios. Pero Faraón se opone a tu adoración. Les bendigo en el amor de Jesús y será hasta una próxima.